El verano de 1782 cayó sobre Puebla como un manto pesado y sofocante. En la hacienda San Mateo, al pie del volcán Popocatépetl, la condesa Mariana de Salazar y Mendoza yacía en su lecho de parto, empapada en sudor, mientras las parteras murmuraban oraciones desesperadas. Afuera, el conde Rodrigo de Salazar paseaba nervioso por el corredor de baldosas, con las manos entrelazadas tras la espalda y el rostro tenso como una cuerda a punto de romperse. Era su primer hijo después de 10 años de matrimonio, y todo el pueblo esperaba esta noticia con tanta ansiedad como él mismo. Cuando el primer llanto rasgó el aire tibio de aquella tarde de julio, Rodrigo se detuvo en seco. Las puertas de la habitación permanecieron cerradas durante minutos que parecieron eternos. Ninguna partera salió a anunciar el nacimiento. Ningún grito de alegría resonó desde dentro. Solo un silencio espeso, interrumpido únicamente por murmullos sofocados. Si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal para no perderte más relatos históricos que te mantendrán despierto hasta el amanecer. Y dime en los comentarios, ¿desde qué parte de México o del mundo nos estás viendo? Finalmente, doña Gertrudis, la partera principal, abrió la puerta con el rostro desencajado. Sus manos temblaban visiblemente cuando hizo una señal para que el conde entrara. Rodrigo atravesó el umbral y lo que vio lo dejó paralizado. En brazos de Mariana, pálida como un lienzo y con los ojos enrojecidos de llorar, yacía un bebé de piel oscura como la noche. No moreno, no bronceado por el sol poblano. Negro. Completamente negro. El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito. Rodrigo retrocedió un paso, luego otro, como si el suelo bajo sus pies se hubiera convertido en arena movediza. Su boca se abrió, pero ninguna palabra salió. Mariana sollozaba en silencio, acunando al niño contra su pecho, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. ¿Qué clase de brujería es esta?, susurró Rodrigo finalmente, con voz quebrada. «Rodrigo, por favor», comenzó Mariana, pero él levantó una mano para silenciarla. «Que nadie vea al niño», ordenó con voz cortante a las parteras. «Que nadie salga de esta habitación hasta que yo decida qué hacer». Doña Gertrudis y sus 2 ayudantes intercambiaron miradas cargadas de terror. Todas conocían las consecuencias de lo que acababan de presenciar. En la sociedad novohispana de finales del siglo XVIII, la pureza de sangre lo era todo. Un hijo negro nacido de 2 españoles de alta alcurnia no era solo un escándalo. Era una catástrofe que podía destruir linajes completos, arruinar fortunas y manchar apellidos por generaciones. Rodrigo salió de la habitación dando un portazo que retumbó por toda la hacienda. Los sirvientes que esperaban ansiosos en el patio principal con botellas de vino para celebrar se dispersaron rápidamente al ver la expresión desencajada en el rostro de su patrón. No hubo campanas que repicaran. No hubo anuncio oficial. Esa noche, la hacienda San Mateo se sumió en un silencio antinatural que hizo que hasta los perros dejaran de ladrar. Durante 3 días, Mariana permaneció encerrada en su habitación con el niño. Rodrigo no volvió a verla. Se refugió en su biblioteca, bebiendo brandy importado de España y quemando carta tras carta que intentaba escribir a su familia en Madrid. ¿Cómo explicar esto? ¿Cómo justificar lo injustificable? La única persona a quien finalmente mandó llamar fue al padre Ignacio Velázquez, el anciano confesor de la familia, un hombre de 70 años que había conocido a 3 generaciones de Salazar. El sacerdote llegó en su mula a medianoche del tercer día, envuelto en su sotana negra como un presagio. «Padre, necesito que vea algo», dijo Rodrigo sin preámbulos, guiándolo directamente hacia la habitación de Mariana.
Cuando el padre Ignacio contempló al niño, su rostro arrugado palideció visiblemente, se santiguó 3 veces consecutivas y murmuró una oración en latín. Mariana, hundida en su cama con la mirada perdida, apenas reaccionó a su presencia. ¿Hay alguna explicación para esto, padre?, preguntó Rodrigo con voz desesperada. ¿Algún milagro, algún castigo divino que... No es cosa de Dios, interrumpió el sacerdote con firmeza. Esto es obra humana, don Rodrigo, muy humana. El conde cerró los puños hasta que sus nudillos se volvieron blancos. ¿Me está diciendo que mi esposa... Estoy diciendo que la ciencia médica habla de casos, se apresuró a explicar el padre Ignacio, eligiendo sus palabras con extremo cuidado. Generaciones atrás, sangres que se mezclan sin saberlo. He leído sobre esto en textos antiguos. A veces, lo que está oculto en el pasado de una familia emerge inesperadamente. Era una mentira piadosa, y todos en esa habitación lo sabían, pero en ese momento representaba la única tabla de salvación posible para Mariana. Rodrigo la miró con una mezcla de furia y algo que podría haber sido dolor. ¿Es verdad eso, Mariana?, preguntó con voz temblorosa. ¿Hay algo en tu linaje que nunca me dijiste? Mariana levantó la vista por primera vez en días. Sus ojos, antes brillantes y llenos de vida, ahora eran pozos oscuros de desesperación. Pero en ese instante tomó la decisión que sellaría el destino de todos. Asintió lentamente. Mi bisabuela materna, susurró con voz apenas audible. Nunca se habló de ello abiertamente, pero había rumores. Era una mentira desesperada para proteger al verdadero padre del niño. Pero Rodrigo se aferró a ella como un hombre que se ahoga, se aferra a un madero flotante. Necesitaba creerlo. La alternativa era demasiado devastadora. El niño no puede quedarse aquí, sentenció el padre Ignacio después de un largo silencio. Si alguien lo ve, si la noticia se propaga, su familia quedará destruida. Ambas familias. ¿Qué sugiere entonces?, preguntó Rodrigo con voz hueca. El sacerdote miró al pequeño, que dormía pacíficamente en brazos de su madre, ajeno a la tormenta que su existencia había desatado. Conozco a una familia en Atlixco, buena gente, sin hijos propios. Cuidarán del niño como si fuera suyo. Nadie tiene por qué saber de dónde vino. Mariana apretó al bebé contra su pecho con tal fuerza que el niño se despertó y comenzó a llorar. «¡No!», gimió. «No pueden quitármelo. Es mi hijo, mi sangre». «Ya no tienes opción», dijo Rodrigo con dureza, aunque su voz temblaba. «O el niño se va o tú te vas. Y si tú te vas, el escándalo será el mismo. Al menos así, el apellido Salazar permanecerá intacto». Las palabras cayeron como losas sobre Mariana. Comprendió que su vida tal como la conocía había terminado. El padre Ignacio se acercó y extendió sus brazos arrugados. «Démelo, hija. Será más fácil si lo haces ahora». Con manos temblorosas, Mariana besó la frente de su hijo por última vez. Aspiró su olor a leche y a nuevo, grabándolo en su memoria para siempre. Luego, con un sollozo que pareció arrancarle el alma, lo depositó en brazos del sacerdote. «¿Cómo se llamará?», preguntó con voz rota. El padre Ignacio dudó un momento. «Mateo. Se llamará Mateo García. Un buen nombre, común. Nadie sospechará nada». Esa noche, mientras la luna llena iluminaba los campos de maíz que rodeaban la hacienda, el padre Ignacio partió en su mula llevando un pequeño bulto envuelto en mantas. Nadie lo vio salir excepto doña Gertrudis, que observaba desde la ventana de la cocina con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Ella sabía la verdad. Ella había estado allí aquella tarde de octubre del año anterior, cuando encontró a Mariana en el granero con Felipe, el capataz mulato de 30 años que administraba las tierras de San Mateo. Había jurado guardar el secreto,
Pero ahora ese secreto tenía forma, tenía peso, tenía consecuencias que nadie había imaginado. En su habitación, Mariana yacía inmóvil mirando el techo de vigas de madera. No lloró más. Ya no le quedaban lágrimas. Solo un vacío inmenso que nada ni nadie podría llenar jamás. 3 días después, Felipe desapareció. Algunos dijeron que había huido con dinero robado de la hacienda. Otros murmuraban que había sido encontrado muerto en un barranco. Pero nadie hizo preguntas. En aquellos tiempos, un hombre de su condición valía menos que el ganado que cuidaba. Y así comenzó el largo descenso hacia la oscuridad de la familia Salazar. Los años pasaron, y la vida en la hacienda San Mateo intentó volver a la normalidad, pero la normalidad era ahora solo una máscara que todos se habían acostumbrado a llevar. Mariana y Rodrigo continuaron viviendo bajo el mismo techo, pero sus vidas transcurrían en universos paralelos que nunca se tocaban. Él pasaba la mayor parte del tiempo administrando las tierras o en la Ciudad de México, atendiendo asuntos comerciales que cada vez se extendían más en el tiempo. Ella se refugió en las obras de caridad, visitando el orfanato de Santa Clara cada semana con cestas de comida y ropa, buscando en los rostros de los niños abandonados algún rastro de los ojos que había visto por última vez aquella noche terrible de 1782. Nadie volvió a hablar del niño negro. La versión oficial que circulaba era que la condesa había sufrido un parto malogrado, que el bebé había nacido muerto. Se celebró una pequeña misa en la capilla familiar y se colocó una cruz de mármol en el cementerio privado de la hacienda con una inscripción que decía: Ángel del Señor, 15 de julio de 1782. Debajo de esa tierra cuidadosamente preparada no había ningún cuerpo, solo tierra y piedras, pero el símbolo servía a su propósito: cerrar un capítulo que nunca debió abrirse. Sin embargo, en Atlixco, a solo 30 kilómetros de distancia, Mateo García crecía ajeno a su verdadera historia. Los García, José y Remedios eran humildes pero trabajadores. José cultivaba frijol y maíz en una pequeña parcela arrendada, mientras Remedios tejía rebozos que vendía en el mercado. Cuando el padre Ignacio les trajo al niño aquella noche, explicándoles que era hijo de una mujer soltera que había muerto en el parto y que la familia quería olvidar el escándalo, ellos lo recibieron con los brazos abiertos. No hicieron preguntas. Los 50 pesos de oro que el sacerdote les dejó fueron suficiente respuesta. Mateo creció como cualquier otro niño del pueblo, moreno de piel, fuerte, con una sonrisa que iluminaba su rostro y una inteligencia natural que sorprendía a todos. A los 7 años ya sabía leer, enseñado por el mismo padre Ignacio que visitaba Atlixco una vez al mes. A los 12, ayudaba a José en los campos con la destreza de un adulto. Era querido en el pueblo, respetado por su carácter noble y su disposición para ayudar a cualquiera que lo necesitara. Pero conforme crecía, las preguntas también crecían dentro de él. José y Remedios no se parecían a él en absoluto. Ellos eran mestizos de piel clara, mientras que Mateo era evidentemente distinto. Cuando preguntaba por sus padres biológicos, Remedios desviaba la conversación con lágrimas en los ojos, y José simplemente guardaba silencio. «Tu madre te amaba mucho», fue todo lo que Remedios le dijo una vez, cuando Mateo tenía 14 años y preguntó con más insistencia. «Tanto que prefirió darte una vida mejor a la que ella podía ofrecerte. Eso es todo lo que necesitas saber. No era suficiente. Nunca lo sería». Para 1798, Mateo tenía 16 años y trabajaba como asistente en la herrería del pueblo. Era fuerte, capaz, y comenzaba a llamar la atención de las muchachas locales.
pero también comenzaba a notar las miradas que algunos le dirigían, las conversaciones que se interrumpían cuando él entraba a la pulquería, los murmullos que seguían a su paso en la iglesia. Había algo que la gente sabía o sospechaba, algo que él no lograba comprender. Fue en ese año cuando todo comenzó a desmoronarse. Un domingo de marzo, después de misa, Mateo ayudaba al padre Ignacio a cargar cajas con velas para la sacristía, cuando el anciano sacerdote, ahora de 86 años y visiblemente debilitado, tropezó en las escaleras. Mateo lo sostuvo justo antes de que cayera, pero el esfuerzo fue demasiado para el anciano. Se derrumbó en los brazos del joven respirando con dificultad. «Padre, ¿está bien?», preguntó Mateo alarmado. El padre Ignacio lo miró con ojos nublados por las cataratas, pero aún penetrantes. «Mateo», susurró con voz débil, «hijo mío, hay algo que debes saber antes de que sea demasiado tarde». «Descanse, padre, ya habrá tiempo para hablar». «No hay tiempo», insistió el sacerdote, aferrándose a la camisa de Mateo con manos temblorosas. «He guardado este secreto por 16 años. Me está matando. Necesitas saber quién eres realmente». El corazón de Mateo comenzó a latir con violencia. «¿Qué quiere decir?». El padre Ignacio intentó hablar, pero una tos violenta lo interrumpió. Escupió sangre en su pañuelo blanco. Mateo gritó pidiendo ayuda, pero cuando otros llegaron, el sacerdote había perdido la conciencia. Lo llevaron a su habitación en la casa parroquial, donde permaneció en cama durante 5 días, delirando con fiebre, murmurando nombres y fragmentos de confesiones que nadie podía entender completamente. Mateo lo visitaba cada día, esperando que el padre Ignacio recuperara la lucidez, el tiempo suficiente para terminar lo que había comenzado a decir. Pero el anciano sacerdote murió en la madrugada del 5.º día, llevándose su secreto a la tumba. O eso creyó Mateo. 2 semanas después del funeral, mientras ayudaba a limpiar la casa parroquial junto con otros feligreses, Mateo encontró una caja de madera oculta detrás de una tabla suelta en el armario del padre Ignacio. Dentro había cartas, documentos antiguos y un diario encuadernado en cuero gastado. Su corazón le dijo que no debía abrirlo, pero sus manos ya estaban pasando las páginas amarillentas. Lo que leyó esa tarde cambiaría su vida para siempre. Las primeras entradas del diario databan de 1760, cuando el padre Ignacio era un joven sacerdote recién ordenado. Describían sus primeros años sirviendo a las familias nobles de Puebla, sus dudas sobre la fe, sus luchas con la tentación. Pero fueron las entradas de julio de 1782 las que hicieron que la sangre de Mateo se congelara en sus venas. 15 de julio de 1782. He presenciado hoy algo que pondrá a prueba mi compromiso con el secreto de confesión. La condesa Mariana de Salazar ha dado a luz un hijo negro. El conde está destrozado. La mujer llora sin consuelo. He tomado la decisión de llevar al niño con los García de Atlixco. Que Dios me perdone si esto es un error, pero no veo otra solución. El niño se llamará Mateo, en honor a San Mateo, patrón de la hacienda donde nació. Mateo tuvo que sentarse porque las piernas le temblaban tanto que no podían sostenerlo. Leyó la entrada una y otra vez, cada palabra grabándose en su mente como hierro al rojo vivo. Él era el niño, él era el hijo de la condesa de Puebla. Las siguientes entradas detallaban las visitas mensuales del padre Ignacio a Atlixco, cómo observaba desde lejos el crecimiento de Mateo, cómo luchaba con la culpa de haber separado a madre e hijo. Había una entrada especialmente desgarradora de 1790. He visto hoy a la condesa Mariana en el orfanato de Santa Clara. Busca en cada rostro infantil algo que ya no puede recuperar. Me crucé con ella en el corredor y vi en sus ojos el mismo vacío que he visto en los condenados. Me pregunta cada vez que nos encontramos, ¿cómo está?
Es feliz. No puedo decirle la verdad, que su hijo crece sano y fuerte a solo unos kilómetros de distancia. Sería cruel para ambos. Pero también siento que al callar, soy igual de cruel. Mateo cerró el diario con manos temblorosas. Toda su vida había sido una mentira. Sus padres no eran sus padres. Su apellido no era su apellido. Había nacido noble y había sido despojado de su derecho de nacimiento por el color de su piel. La furia comenzó a crecer dentro de él como un fuego descontrolado. No era una furia ciega, sino algo más profundo y más peligroso. Una sed de justicia mezclada con un dolor tan profundo que amenazaba con consumirlo. Esa noche, Mateo tomó 3 decisiones que marcarían el resto de su vida y el destino de la familia Salazar. Primero, no le diría nada a José y Remedios. Ellos habían sido buenos con él, lo habían criado con amor. No merecían sufrir por decisiones que otros habían tomado. Segundo, iría a Puebla y vería con sus propios ojos a la mujer que lo había traído al mundo y luego lo había abandonado. Y tercero, encontraría la forma de reclamar lo que era suyo por derecho. No sabía cómo ni cuándo, pero lo haría. La sangre Salazar corría por sus venas, sin importar el color de su piel. Al día siguiente, Mateo empacó una pequeña mochila con ropa, el diario del padre Ignacio y los 50 pesos que había ahorrado trabajando en la herrería. Le dijo a José y Remedios que iba a la Ciudad de México a buscar mejor trabajo, que volvería pronto. Remedios lloró mientras lo abrazaba, como si supiera que era una mentira, como si supiera que su hijo se estaba alejando para siempre. El camino a Puebla tomó 2 días. Mateo llegó al anochecer del segundo día, sucio y cansado, pero con una determinación de hierro en su mirada. La hacienda San Mateo se alzaba imponente contra el cielo púrpura del atardecer, con sus muros blancos y sus torres coloniales que parecían tocar las nubes. Era hermosa y aterradora al mismo tiempo. Mateo se quedó parado frente a las puertas principales, observando el movimiento de los sirvientes que iban y venían, los caballos en los establos, la fuente de cantera en el patio central. Esto debía haber sido su hogar. Estas tierras debían haber sido su herencia. Pero no podía simplemente entrar y presentarse. Necesitaba un plan, necesitaba información y, sobre todo, necesitaba ver a Mariana de Salazar cara a cara. Se instaló en una posada barata en las afueras de Puebla, trabajando como cargador en el mercado durante el día y observando la hacienda desde lejos durante las tardes. Pronto aprendió los horarios de los habitantes de San Mateo. El conde Rodrigo estaba en la Ciudad de México por negocios y no volvería hasta dentro de un mes. La condesa visitaba el orfanato de Santa Clara cada martes y viernes por la tarde. Los sirvientes cambiaban de turno al mediodía y al anochecer. Un viernes por la tarde, Mateo esperó en las afueras del orfanato de Santa Clara. Cuando el carruaje de la condesa apareció, su corazón comenzó a latir tan fuerte que pensó que todos podrían escucharlo. Las puertas del carruaje se abrieron y una mujer descendió con ayuda de su criada. Mariana de Salazar tenía 38 años, pero se veía mayor. Su rostro, aunque todavía hermoso, estaba marcado por líneas de tristeza que ningún maquillaje podía ocultar. Vestía de negro, como siempre hacía desde aquella noche de 1782. Su cabello oscuro, ahora con hebras grises, estaba recogido en un moño severo. Pero fueron sus ojos lo que más impactó a Mateo. Estaban vacíos, como ventanas a un alma que había dejado de habitar su propio cuerpo. Mateo la siguió a distancia mientras ella entraba al orfanato. A través de las ventanas pudo verla interactuar con los niños, repartir dulces, leer historias. Por un momento, su rostro se iluminaba con algo parecido a la alegría. Pero cuando los niños se alejaban, la máscara caía de nuevo y el vacío volvía. Durante 3 semanas, Mateo la observó. Estudió sus movimientos, sus rutinas,
sus expresiones, y con cada día que pasaba, su furia inicial comenzaba a transformarse en algo más complejo. Comenzaba a ver no a la mujer que lo había abandonado, sino a una mujer atrapada, aprisionada por las mismas cadenas sociales que lo habían despojado de su identidad. Pero la transformación completa de su percepción ocurrió un martes lluvioso de abril. Mateo seguía a Mariana después de su visita al orfanato cuando su carruaje se detuvo repentinamente en un camino solitario. La condesa descendió a pesar de la lluvia y caminó hacia un pequeño cementerio abandonado a un lado del camino. Su criada intentó acompañarla, pero Mariana la detuvo con un gesto. Quería estar sola. Mateo la siguió manteniéndose oculto entre los árboles. Vio cómo Mariana se arrodillaba frente a una tumba sin nombre, solo una cruz de madera carcomida por el tiempo. Y entonces la escuchó hablar. «Perdóname, hijo mío», sollozaba mientras la lluvia empapaba su vestido negro. «Perdóname por no haber sido lo suficientemente fuerte. Perdóname por haberte dejado ir. Cada día me pregunto dónde estarás, si estarás bien, si me odiarás cuando sepas la verdad. Te juro que no pasó un solo día sin que pensara en ti. Te juro que si pudiera volver atrás, lo cambiaría todo. Preferiría el escándalo, preferiría la ruina, preferiría la muerte antes que vivir con este vacío que me devora por dentro». Sus palabras se perdían entre los truenos y la lluvia, pero Mateo las escuchaba todas. Y por primera vez, desde que descubrió la verdad, sintió algo más que furia, sintió compasión. Esta mujer no era el monstruo que había imaginado. Era otra víctima de un sistema brutal que valoraba el honor por encima del amor, la apariencia por encima de la verdad. Mateo dio un paso adelante, saliendo de su escondite. Sus pies crujieron sobre las hojas mojadas. Mariana se sobresaltó y se puso de pie rápidamente, limpiándose las lágrimas con manos temblorosas. «¿Quién anda ahí?», preguntó con voz asustada. Mateo se acercó lentamente hasta quedar a solo unos metros de distancia. La lluvia caía sobre ambos, creando una cortina líquida que los separaba del resto del mundo. «Señora», dijo con voz profunda y clara, «no me odia». Mariana lo miró confundida, estudiando su rostro bajo la lluvia. Había algo en esos ojos, en la forma de esa mandíbula, en la curva de esos labios que le resultaba extrañamente familiar. «¿Nos conocemos?», preguntó vacilante. Mateo sacó el diario del padre Ignacio de su mochila, protegido por una tela encerada. «Creo que sí, madre», respondió simplemente. «Nos conocimos una vez, hace 16 años, en una noche de julio que ninguno de los dos olvidará jamás». El rostro de Mariana se volvió pálido como la cera. Sus rodillas se doblaron y Mateo tuvo que sostenerla para evitar que cayera. Cuando ella levantó la vista para mirarlo de nuevo, sus ojos estaban llenos de un reconocimiento doloroso y desesperado. «No puede ser», susurró. «No es posible. Tú eres...» «Mateo», completó él. «Mateo García. Aunque ese no es mi verdadero nombre, ¿verdad?» Y ahí, bajo la lluvia torrencial, junto a una tumba vacía en un cementerio abandonado, madre e hijo se encontraron por fin. Pero el reencuentro que Mateo había imaginado 1000 veces no se parecía en nada a lo que estaba ocurriendo. No había alegría, no había abrazo salvador, solo un dolor tan profundo y tan viejo que amenazaba con tragarlos a ambos. Mariana extendió una mano temblorosa hacia el rostro de Mateo, como si necesitara tocarlo para confirmar que era real. Cuando sus dedos rozaron su mejilla mojada por la lluvia, comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez eran lágrimas diferentes. Eran lágrimas de alivio mezcladas con una culpa devastadora. «Mi hijo», gimió, «mi precioso hijo, has crecido tanto, eres tan hermoso». Mateo sintió que algo dentro de él comenzaba a quebrarse. Había venido preparado para confrontar,
para acusar, quizás incluso para destruir. Pero al ver a esta mujer rota frente a él, al sentir sus manos temblorosas sobre su rostro, toda su furia se evaporaba como agua bajo el sol. ¿Por qué? Fue todo lo que pudo preguntar. ¿Por qué me dejaste ir? Mariana se derrumbó completamente entonces. Se aferró a Mateo como si fuera su última conexión con la vida misma. Porque era cobarde, sollozó. Porque temía más el juicio de la sociedad que perderte. Porque era joven y estúpida y creí que podría vivir con esa decisión. Pero no pude. No he vivido ni un solo día desde entonces. Solo he existido, como un fantasma en mi propia vida. La lluvia seguía cayendo implacable, mientras ambos permanecían abrazados en ese cementerio olvidado. Era un momento que había tardado 16 años en llegar, y cuando finalmente llegó, no trajo el cierre que ninguno de los dos esperaba. Solo trajo más preguntas, más dolor y el peso aplastante de 16 años de separación que nunca podrían recuperar. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Mariana finalmente, todavía aferrada a él. ¿Vas a reclamar tu lugar? ¿Vas a destruir todo lo que tu padre, lo que Rodrigo ha construido? Mateo la separó suavemente y la miró a los ojos. No lo sé, admitió con honestidad. Vine aquí buscando venganza. Vine a destruir a la familia que me rechazó. Pero ahora no sé qué hacer. Vete, susurró Mariana urgentemente. Por favor, vete lejos de aquí. Rodrigo regresará en 2 semanas. Si te ve, si sospecha algo, te matará. No es una amenaza vacía. He visto lo que es capaz de hacer cuando su honor está en juego. ¿Y tú?, preguntó Mateo. ¿Qué pasará contigo? Una sonrisa triste cruzó el rostro de Mariana. Yo seguiré siendo lo que he sido estos últimos 16 años. Una cáscara vacía manteniendo las apariencias. Pero ahora sabré que estás vivo, que estás bien. Eso tendrá que ser suficiente. No es suficiente, protestó Mateo. No para mí, no después de esto. Mariana tomó sus manos entre las suyas. Entonces dame tiempo, suplicó. Dame tiempo para pensar, para planear. Esto no puede resolverse en un día. Hay demasiado en juego, demasiadas vidas que podrían destruirse. Mateo quería negarse, quería decirle que ya había esperado suficiente. Pero al ver la desesperación en los ojos de su madre, asintió lentamente. 2 semanas, dijo firmemente. Te daré 2 semanas para decidir qué hacer, pero después de eso tomaré mis propias decisiones. ¿Dónde puedo encontrarte?, preguntó Mariana. Estaré en la posada del Ángel Caído, en las afueras de Puebla. Pero ten cuidado, si alguien nos ve juntos... Lo sé, interrumpió ella. Seré cuidadosa. Se separaron en el cementerio. Mariana regresó a su carruaje, donde su criada esperaba preocupada por la larga ausencia de su señora. Mateo se quedó parado bajo la lluvia, observando cómo el carruaje se alejaba por el camino embarrado. No sabía que ese sería el último momento de paz que tendría en mucho tiempo. Porque mientras él permanecía ahí, empapado y confundido, alguien más los había estado observando desde lejos. Uno de los peones de la hacienda, un hombre llamado Sebastián, que había sido enviado por Rodrigo años atrás para vigilar discretamente a Mariana, había visto todo el encuentro. No había escuchado las palabras intercambiadas, pero había visto suficiente. Un joven negro hablando íntimamente con la condesa, abrazándola, tocando su rostro. Esa noche, Sebastián escribió una carta urgente al conde Rodrigo en la Ciudad de México. La carta decía simplemente: su esposa se ha encontrado con un hombre joven. Creo que debe regresar inmediatamente. La trampa comenzaba a cerrarse, aunque ninguno de los protagonistas lo sabía todavía. El conde Rodrigo de Salazar llegó a la hacienda San Mateo 3 días después, un jueves por la mañana, cuando el sol apenas comenzaba a calentar la tierra poblana.
No avisó de su llegada. Su carruaje apareció de repente en el patio principal, levantando una nube de polvo que alertó a todos los sirvientes de que algo estaba mal. Cuando el conde descendió del vehículo, su rostro era una máscara de furia contenida. «¿Dónde está mi esposa?», preguntó a nadie en particular, aunque todos supieron que era una orden. «En sus habitaciones, mi señor», respondió el mayordomo, un hombre mayor llamado Leandro que había servido a la familia durante 40 años. «No esperábamos su regreso tan pronto». «Claramente», respondió Rodrigo con sarcasmo. «Llama a Sebastián. Quiero verlo en mi despacho en 10 minutos». Durante esos 10 minutos, Rodrigo paseó por su oficina como un león enjaulado. La carta de Sebastián ardía en su bolsillo como un carbón encendido. Durante 16 años había vivido con la sospecha, con la duda, con la imagen del niño negro que había destruido su matrimonio. Había aceptado la explicación del padre Ignacio sobre linajes ocultos porque necesitaba creerla, porque la alternativa era demasiado humillante. Pero ahora, la posibilidad de que Mariana hubiera retomado una antigua relación con su amante lo llenaba de una rabia que había estado latente durante más de una década. Cuando Sebastián entró, nervioso y sudoroso, Rodrigo fue directo al grano. «Dime exactamente lo que viste». Sebastián tragó saliva. El martes pasado, después de su visita al orfanato, la señora condesa detuvo el carruaje en el viejo cementerio de San Juan. Se bajó sola y caminó entre las tumbas. Estaba lloviendo mucho. Entonces apareció un hombre joven, negro, mi señor, alto, fuerte. Hablaron durante largo rato. Ella lloró. Él la abrazó. Se tocaron las caras como hacen las personas que se conocen íntimamente. Las manos de Rodrigo se cerraron en puños tan apretados que sus nudillos se volvieron blancos. ¿Lo seguiste? ¿Sabes quién es? Se aloja en la posada del Ángel Caído. Se hace llamar Mateo García. Dice que viene de Atlixco y busca trabajo en Puebla. La mención de Atlixco hizo que algo hiciera clic en la mente de Rodrigo. Atlixco, el pueblo donde el padre Ignacio había llevado al niño hacía 16 años. La coincidencia era demasiado grande para ignorarla. «Ve a la posada», ordenó Rodrigo con voz fría y controlada, lo cual era más aterrador que cualquier grito. «Averigua todo lo que puedas sobre ese hombre. ¿Con quién habla? ¿Qué hace? ¿De dónde viene realmente? Y no lo pierdas de vista. Quiero saber cada paso que dé». Sebastián asintió y salió rápidamente, aliviado de escapar de la presencia amenazadora del conde. Rodrigo esperó hasta que la puerta se cerró para permitirse un momento de debilidad. Se dejó caer en su silla de cuero y se cubrió el rostro con las manos. 16 años. 16 años de vivir con la vergüenza, con la duda, manteniendo las apariencias ante la sociedad poblana mientras su matrimonio se pudría desde adentro. Y ahora esto, la posibilidad de que el hijo bastardo no solo existiera, sino que hubiera regresado para reclamar algo, para destruir lo poco que quedaba del apellido Salazar. No lo permitiría. No importaba lo que tuviera que hacer. Esa noche, durante la cena, Rodrigo y Mariana se sentaron en extremos opuestos de la larga mesa de cedro, como habían hecho durante años. Los sirvientes servían en silencio, sintiendo la tensión en el aire como electricidad antes de una tormenta. Mariana apenas probaba su comida, consciente de que algo había cambiado, pero sin saber exactamente qué. «¿Cómo estuvo tu viaje a la capital?», preguntó finalmente, su voz sonando forzadamente casual. «Productivo», respondió Rodrigo sin levantar la vista de su plato. «¿Y tus actividades de caridad? ¿Sigues visitando el orfanato regularmente?» El tono de su voz hizo que Mariana levantara la mirada bruscamente. Había algo en esas palabras, un filo que no había estado ahí antes.
Sí, respondió cautelosamente, los martes y viernes, como siempre. ¿Y el cementerio de San Juan también lo visitas regularmente? El tenedor de Mariana cayó al plato con un ruido metálico que resonó en el comedor. Su rostro perdió todo el color. Yo, tartamudeó. No te molestes en mentir, interrumpió Rodrigo, finalmente levantando la vista para mirarla directamente. Te han visto. Con él. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los sirvientes parecían haber dejado de respirar. No es lo que piensas, logró decir Mariana con voz temblorosa. ¿No? Rodrigo soltó una risa amarga. Entonces ilumíname, Mariana. Dime qué debo pensar cuando mi esposa se encuentra secretamente con un hombre joven en cementerios abandonados. Un hombre negro, casualmente. ¿Qué conclusión debería sacar? Mariana se puso de pie con tal brusquedad que su silla cayó hacia atrás. No te atrevas, dijo con voz temblorosa pero firme. No te atrevas a juzgarme después de 16 años de infierno. 16 años viviendo con un fantasma, con el recuerdo de... Se detuvo abruptamente, dándose cuenta de que estaba a punto de revelar demasiado. ¿El recuerdo de qué? Presionó Rodrigo, poniéndose de pie también. ¿De tu amante? ¿Del padre del niño que intentaste hacerme pasar como mío? No fue así, protestó Mariana, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. Entonces dime cómo fue. Dime la verdad de una vez por todas. ¿Quién es el padre de ese niño? ¿Y quién es este Mateo García que aparece 16 años después? Mariana sabía que había llegado el momento de la verdad. Ya no podía seguir viviendo con mentiras. Pero antes de que pudiera responder, una de las criadas entró corriendo en el comedor, olvidando todo protocolo. ¡Mi señor! ¡Mi señora!, gritaba histérica. ¡Hay un incendio en el granero principal! Ambos corrieron hacia las ventanas. En efecto, llamas naranjas iluminaban la noche, devorando la estructura de madera donde se almacenaba gran parte de la cosecha de maíz. Los gritos de los trabajadores llenaban el aire mientras formaban cadenas humanas con cubetas de agua, intentando desesperadamente controlar el fuego antes de que se propagara a otros edificios. Rodrigo salió corriendo hacia el patio, gritando órdenes. Mariana lo siguió, pero en medio del caos sintió una mano que la agarraba del brazo y la jalaba hacia las sombras. Se volvió para encontrarse con Mateo, su rostro iluminado por el resplandor del fuego. «Tenemos que hablar», dijo urgentemente. «Ahora». «¿Estás loco?», siseó Mariana. «Rodrigo está aquí. Si te ve, ya sabe de mí», interrumpió Mateo. «O al menos sospecha. Por eso estoy aquí. Vine a advertirte». «¿Advertirme de qué?» «Esta mañana, un hombre me siguió desde la posada. Me hizo preguntas sobre mi familia, sobre por qué estaba en Puebla. Era uno de los trabajadores de la hacienda». El corazón de Mariana se detuvo. «Sebastián», susurró. «Rodrigo siempre ha hecho que me vigile. Pensé que no se había dado cuenta, pero...» Un grito agudo cortó la conversación. Una de las vigas del granero se había derrumbado, atrapando a 2 trabajadores bajo los escombros ardientes. El caos se intensificó mientras otros corrían a ayudarlos. «Tienes que irte», urgió Mariana a Mateo. «Ahora, antes de que sea demasiado tarde». «No sin ti», respondió Mateo con firmeza. «Si me voy y te dejo aquí, ¿qué crees que te hará cuando su furia no tenga otro objetivo?» Mariana sabía que tenía razón. Había visto esa expresión en el rostro de Rodrigo antes, años atrás, cuando uno de los peones fue sorprendido robando. El hombre apareció días después colgando de un árbol con una nota que decía: «La justicia del patrón es absoluta». «¿Qué propones?», preguntó, sintiendo que el suelo bajo sus pies se estaba desmoronando. «Conozco a alguien en Veracruz», explicó Mateo rápidamente.
Un comerciante que me debe favores puede conseguirnos pasaje en un barco hacia España. Podemos empezar de nuevo lejos de todo esto. España. Mariana casi se rió ante la ironía. Huir a España, de donde vino toda esta obsesión con la pureza de sangre. O podemos quedarnos y morir, dijo Mateo con crudeza, porque eso es lo que pasará. Rodrigo no permitirá que esta verdad salga a la luz. Nos matará a ambos y enterrará el secreto para siempre. Mariana miró hacia el fuego, donde su esposo gritaba órdenes mientras las llamas consumían años de trabajo y recursos. Pensó en los últimos 16 años de su vida, el vacío constante, las noches sin dormir, la culpa que la carcomía desde adentro. Luego miró a Mateo, a este hijo que había perdido y encontrado de nuevo, y tomó la decisión más importante de su vida. «Dame una hora», dijo finalmente. «Necesito recoger algunas cosas, documentos, dinero. Nos servirán donde vayamos». «Te esperaré en el viejo molino al norte de la propiedad», acordó Mateo. «Pero si en una hora no has llegado, vendré a buscarte». Se separaron en las sombras mientras el fuego seguía rugiendo. Mariana regresó corriendo a sus habitaciones, su mente trabajando a toda velocidad. Sabía dónde Rodrigo guardaba los documentos importantes de la familia. Escrituras, títulos de propiedad, bonos bancarios. Si iba a huir, no lo haría con las manos vacías. Se llevaría lo suficiente para comenzar una nueva vida, y quizás lo más importante, para asegurarse de que Rodrigo sufriera económicamente por lo que les había hecho. Mientras ella trabajaba frenéticamente empacando joyas y documentos en una pequeña maleta, no sabía que Sebastián había visto el breve encuentro con Mateo en las sombras, y mientras el incendio finalmente era controlado, Sebastián se deslizó hasta donde estaba Rodrigo, cubierto de hollín y sudor. «Mi señor», murmuró discretamente. «El joven estaba aquí, en la hacienda. Habló con su esposa durante el fuego». Rodrigo se volvió hacia él con ojos inyectados de sangre por el humo y la furia. «¿Dónde está ahora?» «Lo perdí en la confusión, señor, pero creo que tienen planeado algo». Rodrigo no esperó a escuchar más. Corrió hacia la casa, sus botas dejando huellas negras de ceniza en los pisos de mármol. Subió las escaleras de dos en dos hasta llegar a las habitaciones de Mariana. Abrió la puerta de una patada, sin molestarse en tocar. Mariana estaba ahí, con una maleta a medio empacar sobre la cama. Documentos dispersos por todas partes. Su rostro se volvió blanco como la cal cuando lo vio entrar. «Así que es verdad», dijo Rodrigo con voz peligrosamente calmada. «Ibas a huir con él». «Rodrigo, por favor, déjame explicar». «¿Explicar qué?», rugió, perdiendo finalmente el control. «¿Que has estado manteniendo a tu bastardo cerca todos estos años? ¿Que nunca fue cosa de tu linaje, sino que tenías un amante negro y me hiciste creer que el hijo era mío? ¡Nunca fue tuyo!», gritó Mariana de vuelta, su propio enojo finalmente rompiendo años de represión. «Ni siquiera me tocabas. Pasabas meses en la capital mientras yo me marchitaba aquí sola, y ahora te atreves a juzgarme». Rodrigo la abofeteó con tanta fuerza que ella cayó sobre la cama. El silencio que siguió fue roto solo por la respiración pesada de ambos. «¿Dónde está?», preguntó Rodrigo finalmente. «¿Dónde está ese bastardo?». Mariana se tocó el labio sangrante, pero no respondió. Rodrigo la agarró del brazo con tanta fuerza que ella gritó de dolor. «Te pregunté dónde está». «No lo sé», mintió Mariana. «Solo nos encontramos una vez. No sé nada más de él». «Mentirosa», escupió Rodrigo empujándola de nuevo. «Guardias». Dos hombres entraron inmediatamente en la habitación. «Encierren a la condesa en sus habitaciones», ordenó Rodrigo. «Nadie entra o sale sin mi permiso, y reúnan a todos los trabajadores en el patio principal. Ahora». Media hora después,
Bajo las estrellas y con el humo del granero todavía flotando en el aire, todos los trabajadores de la hacienda San Mateo estaban reunidos. Rodrigo se paró en las escaleras de la casa principal como un general ante sus tropas. «Esta noche, un intruso entró a nuestra propiedad», anunció con voz fuerte. «Un hombre joven, negro, que se hace llamar Mateo García. Probablemente todavía está en algún lugar de la hacienda. Quien lo encuentre recibirá 100 pesos de oro. Pero lo quiero vivo. ¿Entendido?» Un murmullo de asentimiento corrió por la multitud. 100 pesos de oro era una fortuna para la mayoría de ellos. Inmediatamente se dispersaron en grupos de búsqueda, armados con antorchas, machetes y escopetas. En el viejo molino al norte de la propiedad, Mateo esperaba en las sombras. Había pasado una hora. Mariana no había llegado. Su instinto le decía que algo había salido muy mal. Pero antes de que pudiera decidir qué hacer, vio las antorchas acercándose desde múltiples direcciones. Escuchó los gritos, los perros ladrando. Lo estaban cazando. Mateo sabía que no podía huir a campo abierto. Lo atraparían en minutos. Su única oportunidad era esconderse, esperar a que pasara la cacería inicial y luego intentar llegar hasta Mariana. Conocía la hacienda después de semanas de observación. Había un lugar, las catacumbas debajo de la capilla familiar, que probablemente nadie revisaría hasta el amanecer. Se movió rápidamente por la oscuridad, evitando las rutas principales, manteniéndose cerca de los muros de piedra que proyectaban sombras profundas. Los gritos de los cazadores se hacían más fuertes, más cercanos. Un disparo resonó en la noche. Luego otro. Le disparaban a ver si daba con algo. Mateo llegó finalmente a la capilla, una estructura de piedra del siglo XVII con vitrales góticos que brillaban débilmente bajo la luz de la luna. La puerta principal estaba cerrada, pero había una entrada lateral por la sacristía que él había visto usar a los sacerdotes. Forzó la cerradura con un cuchillo y entró. El interior de la capilla estaba oscuro y olía a incienso antiguo. Sus pasos resonaban en el silencio mientras se dirigía hacia el altar. Detrás de él, oculta por un tapiz desgastado, estaba la entrada a las catacumbas, una escalera de piedra que descendía a la oscuridad. Bajó cuidadosamente, contando los escalones. 20, 30, 40. El aire se volvía más frío y húmedo con cada paso. Finalmente llegó al fondo, a un espacio lleno de nichos donde descansaban los restos de generaciones de Salazares. Calaveras lo miraban desde las sombras. Era un lugar apropiado para esconderse, rodeado de los muertos de la familia que lo había rechazado. Se sentó en el suelo de piedra, tratando de calmar su respiración acelerada y pensar. Necesitaba un plan. No podía quedarse escondido para siempre, pero tampoco podía abandonar a Mariana, no después de haberla encontrado, no después de ver el dolor en sus ojos, no después de escuchar su confesión bajo la lluvia. Arriba, en la superficie, la búsqueda continuaba sin descanso. Rodrigo había prometido 100 pesos de oro. Y esa suma era suficiente para que hasta los trabajadores más leales olvidaran cualquier escrúpulo moral. Pasaron las horas. Mateo permaneció inmóvil entre las tumbas, escuchando los pasos arriba en la capilla, las voces que entraban y salían. En un momento, alguien abrió la puerta de las catacumbas y bajó algunos escalones con una antorcha, pero el miedo a los muertos hizo que regresara rápidamente. Los campesinos del siglo XVIII eran supersticiosos, y las catacumbas eran territorio de los espíritus. Cuando el amanecer comenzó a filtrar sus primeros rayos por las ventanas de la capilla, Mateo escuchó una voz que reconoció inmediatamente, doña Gertrudis, la partera que había asistido a su nacimiento 16 años atrás. ¿Hay alguien ahí abajo?, llamó con voz temblorosa. Si estás ahí, muchacho, no tengas miedo.
Vengo sola. Mateo dudó. Podía ser una trampa, pero algo en la voz de la mujer mayor le decía que era sincera. Lentamente subió las escaleras hasta encontrarse cara a cara con ella. Gertrudis sostenía una pequeña vela y llevaba un canasto cubierto con un paño. «Sabía que estarías aquí», suspiró con alivio. Los jóvenes siempre creen que son los primeros en descubrir los escondites secretos. Vine aquí yo misma cuando era niña. «¿Por qué me ayudas?», preguntó Mateo cautelosamente. Los ojos de Gertrudis se llenaron de lágrimas. «Porque yo estuve ahí la noche que naciste. Vi cómo tu madre te miró, cómo te abrazó, cómo lloró cuando te llevaron. He cargado con ese secreto durante 16 años y ha sido el peso más grande de mi vida. Si puedo hacer algo para enmendar ese error, lo haré». Le entregó el canasto a Mateo. Dentro había pan, queso, una cantimplora con agua y algo más. Un pequeño bolso de cuero lleno de monedas de oro. «Tu madre me lo dio antes de que la encerraran», explicó Gertrudis. «Dijo que si te encontraba, te lo diera. Hay suficiente ahí para que llegues lejos, muy lejos de Puebla». «No puedo dejarla aquí», protestó Mateo. «Rodrigo la matará». «Rodrigo no puede matarla sin destruir su propia reputación», razonó Gertrudis. «Un conde que asesina a su esposa enfrentaría el juicio tanto de la iglesia como de la corona. Lo peor que puede hacer es encerrarla o enviarla a un convento. Pero si te quedas, si te atrapan, entonces sí tendrá la excusa perfecta: defender su honor contra el intruso que deshonró a su esposa. Te matará y dirá que fue justicia, y nadie cuestionará nada». Mateo sabía que tenía razón. Cada minuto que permanecía en la hacienda ponía en peligro no solo su vida, sino también la de Mariana. «Hay un camino que los contrabandistas usan», continuó Gertrudis. «Sale por la parte trasera de la propiedad, cerca del barranco. Si sales ahora, antes de que el sol esté completamente arriba, puedes llegar al camino real antes del mediodía. Desde ahí puedes tomar una diligencia hacia Veracruz». «Dile a mi madre», comenzó Mateo, pero se detuvo. ¿Qué podía decirle? ¿Que la amaba? ¿Que la perdonaba? ¿Que lamentaba haberla encontrado solo para tener que abandonarla de nuevo? «Ya lo sabe», dijo Gertrudis suavemente, leyendo sus pensamientos. «Una madre siempre sabe». Mateo asintió, incapaz de hablar. Tomó el canasto y siguió las instrucciones de Gertrudis, saliendo por una puerta lateral de la capilla que daba a un pequeño huerto de manzanos. El sol apenas comenzaba a aparecer en el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Era hermoso y terrible al mismo tiempo, la última vez que vería esta tierra que debió ser su hogar. Pero cuando estaba a punto de cruzar el huerto hacia el camino de los contrabandistas, escuchó un grito que lo detuvo en seco. «¡Ahí está! ¡En el huerto!». Sebastián había estado vigilando la capilla toda la noche, desconfiando de la súplica de Gertrudis de que le permitiera llevar velas frescas a las tumbas. Ahora venía corriendo con 5 hombres más, todos armados. Mateo echó a correr, dejó caer el canasto pero se aferró al bolso de monedas, corrió entre los árboles, saltó un muro bajo de piedra, siguió corriendo por el campo abierto mientras las balas silbaban a su alrededor. Era joven, era rápido y tenía la desesperación de su lado, pero no conocía el terreno como sus perseguidores. Cuando llegó al barranco que marcaba el límite norte de la propiedad, se dio cuenta demasiado tarde de que no había puente, no había vado, solo un precipicio de 30 metros con rocas afiladas en el fondo y un río turbulento que arrastraba todo a su paso. Se volvió. Sebastián y sus hombres se acercaban, formando un semicírculo para cortarle cualquier ruta de escape. Detrás de ellos, montado en su caballo negro, venía Rodrigo de Salazar. Su rostro era una máscara de furia contenida. «Fin del camino, bastardo», dijo Sebastián.
levantando su escopeta. Mateo miró el barranco detrás de él, luego a los hombres frente a él. No tenía opciones. O se rendía y moría de todas formas, o apostaba todo a una posibilidad. Dio un paso atrás, hacia el borde del precipicio. «No seas estúpido», gritó Rodrigo bajándose del caballo. «Si saltas, morirás». «Si me quedo, también moriré», respondió Mateo. «Al menos de esta forma elijo cómo». «Espera». La voz de Mariana resonó en el aire matutino. Venía corriendo por el campo, con el vestido desgarrado y el cabello suelto. Había logrado escapar de su encierro con ayuda de Gertrudis. Llegó sin aliento hasta donde estaban los hombres, abriéndose paso entre ellos hasta quedar frente a Rodrigo. «Por favor, Rodrigo, déjalo ir, te lo suplico. Haz lo que quieras conmigo, pero déjalo ir». «¿Y por qué habría de hacer eso?», preguntó Rodrigo con frialdad. «¿Para que pueda regresar algún día y reclamar su herencia? ¿Para que pueda arruinar el apellido Salazar con su sola existencia? Porque si no lo haces», dijo Mariana con voz firme a pesar de sus lágrimas, «le contaré a toda Puebla la verdad. Le diré a la audiencia, al obispo, a Madrid si es necesario. Revelaré todo, cómo tú sabías de su existencia, cómo lo mandaste matar, cómo encerraste a tu propia esposa. Tu honor quedará más destruido que si simplemente lo dejaras ir. Era un farol, pero efectivo. Rodrigo sabía que Mariana tenía conexiones familiares en Madrid, cartas que podía enviar que serían tomadas en serio. Un escándalo de esa magnitud no solo lo arruinaría socialmente, sino que podría costarle sus tierras, sus títulos, todo por lo que había luchado. Se hizo un largo silencio. Solo se escuchaba el rugido del río en el fondo del barranco y la respiración agitada de todos los presentes. Finalmente Rodrigo habló con voz envenenada. «Vete», le dijo a Mateo. «Vete y nunca regreses. Si alguna vez vuelvo a verte cerca de Puebla, cerca de mi familia, cerca de cualquier cosa que lleve el nombre Salazar, te mataré sin dudarlo. ¿Entendido?» Mateo miró a Mariana una última vez. Sus ojos se encontraron a través de la distancia. Tanto que decir, tanto tiempo perdido, tanto dolor acumulado, pero no había tiempo para palabras. «Entendido», dijo finalmente. Se alejó lentamente del barranco, caminando de lado para mantener a todos a la vista. Cuando pasó junto a Mariana, ella extendió discretamente una mano y rozó la suya. Fue solo un segundo, un contacto tan breve que casi pudo haber sido imaginado. Pero en ese segundo pasó todo el amor de 16 años, todo el arrepentimiento, todo el adiós. Mateo siguió caminando hasta llegar al camino de los contrabandistas. Nadie lo siguió. Rodrigo había dado su palabra y por orgullo la mantendría. Cuando finalmente estuvo fuera de vista, Mateo echó a correr de nuevo, esta vez hacia la libertad, hacia un futuro incierto, pero propio. 10 años pasaron antes de que se supiera algo más de Mateo García. Para entonces, había llegado a Veracruz, había trabajado en los muelles, había ahorrado lo suficiente para comprar pasaje en un barco mercante. No fue a España como había planeado originalmente, sino a Cuba, donde el color de su piel no era motivo de escándalo, sino simplemente otro tono más en el mosaico de la sociedad colonial caribeña. Allí se casó con una mujer libre de ascendencia africana llamada Rosa. Tuvieron 3 hijos. Montó un pequeño negocio de importación que prosperó modestamente. Era feliz, o al menos había encontrado paz, que a veces es suficiente. Pero nunca olvidó. Cada año, el 15 de julio, el aniversario de su nacimiento, encendía una vela por la madre que había perdido 2 veces. Y cada vez que veía el atardecer sobre el mar Caribe, se preguntaba si Mariana estaría viendo el mismo sol ponerse sobre Puebla. En la hacienda San Mateo, Mariana envejeció en silencio. Rodrigo nunca volvió a dirigirle la palabra excepto cuando la necesidad social lo exigía.
Vivieron como extraños bajo el mismo techo durante 20 años más, hasta que Rodrigo murió en 1818 de un ataque al corazón mientras inspeccionaba sus campos. Mariana no lloró en su funeral. Se paró junto a la tumba con rostro impasible mientras el sacerdote recitaba las oraciones latinas. Cuando todos se fueron, permaneció ahí sola, mirando la tierra recién removida. «Destruiste tantas vidas por tu maldito orgullo», susurró al viento. «Espero que donde estés ahora finalmente comprendas el precio de tu honor. Sin herederos directos, la hacienda San Mateo pasó a un sobrino de Rodrigo que vivía en Madrid. Mariana recibió una pensión y una pequeña casa en el centro de Puebla. Pasó sus últimos años visitando el orfanato de Santa Clara, como siempre había hecho, pero ahora con una diferencia. Ya no buscaba el rostro de su hijo en cada niño. Sabía que él estaba vivo, en algún lugar, y eso tenía que ser suficiente. Murió en 1825, a los 61 años, tranquilamente en su sueño. Entre sus pertenencias encontraron una carta sellada dirigida a «Mi hijo, donde quiera que estés». Nunca fue enviada porque no había dirección, pero las monjas del orfanato la guardaron por años, hasta que finalmente se perdió en algún traslado de archivos. La carta decía simplemente: «Te amé desde el momento en que te vi. Te amo ahora. Te amaré en la eternidad. Perdóname por no haber sido lo suficientemente valiente. Tu madre, Mariana». La historia de la condesa de Puebla que parió un hijo negro se convirtió en leyenda local con los años. Los detalles se distorsionaron con el tiempo, como ocurre con todas las historias transmitidas de boca en boca. Algunos decían que el niño había sido fruto de una maldición. Otros, que había sido un milagro divino que señalaba los pecados ocultos de la familia. Los más románticos decían que había sido hijo del amor prohibido entre la condesa y un príncipe africano. Pero la verdad real, la tragedia humana de una madre separada de su hijo por las brutales convenciones sociales de la época, esa verdad se perdió entre las especulaciones y el melodrama. La hacienda San Mateo eventualmente cayó en ruinas durante las guerras de independencia. Los revolucionarios la saquearon en 1813, quemaron gran parte de los edificios principales. Para 1850, solo quedaban las paredes de piedra de la capilla y algunas secciones de la casa principal. Las catacumbas donde Mateo se había escondido se derrumbaron en un terremoto de 1862. Hoy, en el lugar donde una vez se alzó la hacienda, hay solo campo abierto y algunos muros de piedra cubiertos de musgo. Los turistas pasan de largo sin saber la historia que esas piedras guardan. El cementerio donde Mariana y Mateo se encontraron bajo la lluvia fue pavimentado en el siglo XX para construir una carretera. Pero la sangre no miente, y la historia no muere realmente, solo se transforma. En 1892, un hombre de 60 años llegó a Puebla desde Cuba. Era nieto de Mateo García, hijo de su segundo hijo. Había heredado de su abuelo no solo el apellido, sino también una historia contada en susurros. La historia de un niño noble robado de su cuna, de una madre que lo amó lo suficiente para dejarlo ir 2 veces, de un hombre que había elegido su propia vida por encima de una herencia envenenada. Este hombre visitó las ruinas de San Mateo. Caminó entre las piedras caídas. Encontró la tumba de Mariana en el cementerio de la Catedral de Puebla, olvidada y cubierta de maleza. Pagó para que la limpiaran y colocó flores frescas. Luego se fue, sabiendo que había cerrado un círculo que había tardado más de un siglo en completarse. La historia de la familia Salazar terminó no con gloria, sino con silencio, no con honor, sino con olvido.
Y quizás eso era exactamente la justicia que merecían, ser olvidados, mientras que el niño que rechazaron construyó un legado propio en tierras lejanas, libre de las cadenas de un apellido que valoraba más la apariencia que la humanidad. El secreto que había amenazado con destruir a la familia Salazar finalmente cumplió su promesa, pero no de la manera que Rodrigo había temido. No los destruyó a través del escándalo público, sino a través de la esterilidad emocional y espiritual. Una familia que eligió el orgullo sobre el amor no merecía herederos, y la historia se aseguró de que no los tuvieran. Y así, en un cementerio tranquilo de Puebla, bajo una cruz de mármol que dice simplemente Mariana de Salazar y Mendoza, 1764-1825, descansa una mujer que aprendió demasiado tarde que algunos secretos no merecen ser guardados, que algunos amores no merecen ser sacrificados y que el precio del honor falso es siempre, inevitablemente, demasiado alto. El viento sopla entre las tumbas, llevándose las historias de los muertos, pero algunas historias se niegan a morir. Permanecen en las piedras, en los muros derrumbados, en los susurros de las abuelas que cuentan leyendas a sus nietos. Y en algún lugar del Caribe, los descendientes de Mateo García viven sus vidas sin saber que llevan sangre noble española mezclada con el valor de un hombre que eligió la libertad sobre la herencia y el amor de una madre que finalmente tuvo el coraje de hacer lo correcto, aunque llegara 16 años tarde. Esa es la verdadera historia de cómo un secreto destruyó a la familia Salazar, no a través de la revelación pública, sino a través de la lenta erosión del alma que viene de vivir una mentira, día tras día, año tras año, hasta que ya no queda nada real que salvar. Y cuando las últimas piedras de la hacienda San Mateo finalmente se convirtieron en polvo, llevándose consigo los últimos vestigios físicos de la familia, el nombre Salazar desapareció de los registros de la nobleza poblana, olvidado como merecía ser olvidado. Porque al final, los que eligen el honor sobre la humanidad no merecen ser recordados, solo merecen ser advertencia.